Pues qué gusto que estén aquí. El salón está lleno para hacer hora post almuerzo. Gracias por acompañarnos. En esta tarde vamos a hablar acerca de megaprótesis versus aloprótesis, indicaciones, ventajas y desventajas. Voy a tratar de no inclinarme hacia ninguno de los dos lados y también voy a tratar de no irme hablando mucho sobre los injertos porque me toca una de injertos mañana. Entonces, eh, ¿cómo se? Me dijeron ahorita. Bien, ok. No tengo ningún conflicto de interés, simplemente agradezco que me hayan tomado en cuenta. Recordar conceptos claves como que la aloprótesis es un híbrido en el cual contamos con un aloinjerto estructural y con un componente protésico metálico. Las megaprótesis simplemente contamos con el componente protésico metálico que es modular. Entonces, me pierdo aquí. Ustedes pueden ver, esta no tiene un componente de aloinjerto estructural. En esta sí podemos ver que hay una combinación del injerto con la prótesis. Existen indicaciones, ninguna indicación dentro de todo lo que yo pude investigar es estricta desde el punto de vista oncológico para una o para la otra. Sí, tenemos como indicación para la aloprótesis tumores óseos primarios con resecciones amplias. Cuando hablamos de resecciones amplias, hablamos de defectos masivos mayores de 10 centímetros y que pueden llegar hasta 30. Solemos pensar en aloprótesis cuando tenemos un paciente joven con una alta expectativa funcional y con una necesidad de reinserción de partes blandas. También pensamos en aloprótesis cuando tenemos que hacer revisiones complejas por una pérdida ósea importante. Las megaprótesis también la pensamos cuando vamos a hacer una resección tumoral amplia y tenemos un paciente con algunas comorbilidades y dentro de esas comorbilidades tenemos pacientes de mayor edad, pacientes que necesitamos reintegrar rápidamente, de manera inmediata, pacientes con una enfermedad oncológica avanzada, en pacientes con fracturas patológicas que no podemos reconstruir y hay que hacer una resección amplia, y en pacientes con revisiones complejas. También dentro de algunos de los artículos que pudimos ver, se menciona que se puede utilizar aloprótesis y megaprótesis en reconstrucciones para pacientes con grandes defectos producto de una osteomielitis. Ahí yo como que hago y me freno porque nosotros sabemos que la osteomielitis no solamente afecta el hueso, sino que si usted tiene una infección a nivel de partes blandas o tiene unas partes blandas que no me permiten dar una buena cobertura, la resección puede ser, aunque usted haga una buena resección ósea, la cobertura de los tejidos, si no hay unos tejidos suficientemente sanos, saludables, para cubrir esa cirugía, estamos destinados al fracaso. Entonces, dentro de las ventajas, las aloprótesis tienen una integración biológica progresiva. Recuerde que aquí tenemos que combinar los principios oncológicos con los principios de trauma, porque el injerto hay que fijarlo, hay que hacer una fijación lo más estable posible para poder reintegrar el paciente y casi nunca lo podemos hacer tan rápido como lo hacemos con una megaprótesis. La megaprótesis nos da una estabilidad inmediata. La restauración anatómica y la reinserción ligamentaria es una ventaja mayormente de las aloprótesis. En las megaprótesis, por ejemplo, si es una de tibia proximal, nos da la oportunidad de reconstruir y recolocar el tendón rotuliano, pero ahí ya el paciente no tiene esa destreza o esa movilidad tan rápida como nosotros quisiéramos. La durabilidad de una aloprótesis está por encima de las megaprótesis en el sentido de que las megaprótesis pueden hacer lisis
con mayor frecuencia. Y cuando nosotros hablamos también de ventajas en megaprótesis, podemos tener resultados funcionales más tempranos y más predecibles, aunque las aloprótesis tienen una preservación a largo plazo más funcional. Entonces, cuando venimos con las desventajas, las aloprótesis, siempre el llanto de las aloprótesis es la infección. Las aloprótesis tienen una tasa de infección de alrededor de un 25%. No unión entre el hueso huésped y el aloinjerto, también de aproximadamente un 20%. Y la fractura del injerto. La fractura del injerto es un problema en algunos casos. También tenemos pacientes que ellos se sienten tan bien, ellos tienen una prótesis en terapia física, le dicen que tiene una prótesis, que hay que moverlo, y cuando lo mueven con gusto y con intención, puede fatigar un poco el material. Entonces, o aflojarlo. Y ahí vienen también otras complicaciones posteriores que se inclinan hacia la desventaja. La dependencia de un banco de hueso, sabemos, aunque ahora en estos tiempos es un poquito más fácil, pero cuando nosotros llegamos al país, luego de haber estudiado ortopedia oncológica, un injerto de hueso era sumamente difícil, entonces, y mucho más costoso que ahora. No es que ahora sea económico, pero era menos accesible que ahora. Ahora lo conseguimos con mayor facilidad. Algunas ARS no podemos dejar de mencionarlas, le dan cobertura o el paciente puede hacer el esfuerzo. Dentro de las desventajas de las megaprótesis, tenemos el aflojamiento protésico a largo plazo y dependiendo de la demanda que el paciente le dé a este implante, el desgaste mecánico, las revisiones múltiples que a veces tenemos que hacerle a los pacientes, porque muchos de nuestros pacientes son jóvenes, aunque las megaprótesis también se utilizan en pacientes que han sido intervenidos por defectos óseos o por otras lesiones que no son meramente oncológicas. Tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener revisiones. Ausencia de la migración, de la integración biológica, perdón, no tenemos que pensar en eso. Y resultados inferiores en pacientes jóvenes, inferiores a la aloprótesis. Una comparación directa, vemos que una aloprótesis tiene una alta estabilidad, pero la megaprótesis la tiene muy alta. Entonces, la integración biológica, la megaprótesis no, aloprótesis sí, la recuperación es más rápida con prótesis, la durabilidad es mejor con aloprótesis, las complicaciones tempranas suelen ocurrir en aloprótesis primero y las revisiones a largo plazo suelen ser mayores en megaprótesis. Actualmente tenemos una escasez de ensayos de alto nivel de este tipo de implante. Es decir, yo no puedo salir aquí y decirle a ustedes que yo tengo 10 megaprótesis y 15 aloprótesis. Eso no es real. Entonces, hay una escasez de ensayos en todas partes que no nos permiten hacer estudios que nos convenzan o que nos hagan llegar a una conclusión de cuál es mejor definitivamente, cuál es más funcional. Y yo entonces me quedo en un 50-50. Los resultados funcionales pueden ser comparables, pero las poblaciones interfieren mucho en que nosotros tengamos algo que sea realmente fidedigno. El algoritmo práctico para esto: paciente joven con defecto masivo, aloprótesis. Mayor, paciente mayor, recuperación rápida, yo quiero una megaprótesis. Un tumor agresivo con baja expectativa, una megaprótesis. Y una alta demanda funcional más una buena biología, aloprótesis. Ahí ya se me está acabando el tiempo, pero aquí tengo este caso, una paciente de 44 años que me llegó con este tumor. ¿Qué yo hago? Bueno, yo pensé en una megaprótesis, el sistema no me permitió hacer una megaprótesis, opté por una aloprótesis. Recuerden esas imágenes, que para mí son hermosas, pero mañana les traeré la segunda parte. Así quedó nuestra reconstrucción. Una aloprótesis, una paciente funcional, no hubo forma de que yo encontrara el video de la paciente caminando, pero valor. Seguimos mirando. Y este segundo caso clínico es de una paciente de 40 años. Este caso es del 2018. El anterior todavía no tiene 2 años. Pero este caso es del 2018, una paciente con un tumor de células gigantes en la tibia proximal, fue tratada con curetaje más injerto y se le colocó
esa placa. La paciente, el tumor recurrió, hubo que hacer una megaprótesis. La megaprótesis, la paciente actualmente, del 2019 para acá, está muy bien. La imagen de allá, del final, es de aproximadamente 2 meses. Y dentro de las conclusiones podemos decir que en aloprótesis tenemos una mejor biología, una mayor complejidad y mayores complicaciones. Las megaprótesis nos dan una recuperación más rápida, pero tienen una menor durabilidad en pacientes jóvenes. Las técnicas complementarias siempre deberán ser individualizadas y siempre debe haber un equipo que le ayude a usted a continuar. Les dejo este mensaje final. La elección depende del paciente, del defecto, del contexto oncológico y en nuestro caso del poder adquisitivo del paciente, que es muy importante y es una de las cosas que nos obligan a nosotros a veces a inclinarnos por un tipo de reconstrucción u otro. Si usted en este momento me pregunta a mí con qué yo me quedo, yo le pregunto, ¿cuál paciente? Feliz tarde.